Bienvenidos a Click Podcasts, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, emprendimiento, creatividad, negocios y marketing digital. Con ustedes, Víctor Hugo Aguilar. Salvador Dalí una vez dijo: un verdadero artista no es el que se inspira, sino uno que inspira a los demás. Bienvenidos a Click Podcast. Les saluda Víctor Hugo Aguilar, director y fundador de Laboratorio de Ideas. En este episodio vamos a hablar de arte, diseño y caricaturas. Nos acompañará Eden Pernía, artista visual, ilustrador editorial, diseñador de personajes para publicidad y marcas, fundador y director artístico de Caricaturizar. Eden, un gusto que nos acompañes en este episodio de Click Podcast. Víctor Hugo, encantado de estar aquí. Qué bonito proyecto, Click Podcast. Encantado, muchas gracias por la invitación y esperando que esta plática sea muy edificante para la audiencia y que la disfrutemos mucho nosotros también. Y quiero iniciar preguntando: ¿quién es Eden Pernía y cuál es su experiencia? Esa pregunta es difícil. Esa pregunta siempre me ha parecido difícil, la de ¿quién es uno? Qué interesante está esta frase, ¿verdad? Que hace referencia a un factor del arte que me encanta que lo haya dicho Dalí ahí, que inspira, o sea, que produce un cambio en las personas. O sea, que el arte no solo tiene ese factor, digamos, estético, sino también ético. Y un poco eso es lo que nosotros sentimos, creemos y como vivimos también el arte, que debe producir un cambio en la sociedad, un cambio en la vida, un cambio en nuestro interior. Estar contemplando algo que es estético y a la vez el factor ético del arte. Estas dos ramas de la filosofía, la estética y la ética, pero que tienen todo que ver con las bellas artes desde el principio. Eden, quiero preguntarte algo que tal vez la gente que nos escucha se esté preguntando. ¿Cuándo empezó a formarse en Eden esa inquietud por dibujar? Víctor Hugo, esa inquietud por dibujar, qué bonita esa pregunta. Esa inquietud por dibujar, igual que todos los niños, qué sé yo, desde que tiene uno uso de razón, desde que tiene memoria y agarró un lápiz y rayó, esa experiencia es fascinante. Creo que ese sería el principio, igual que todo el mundo. Lo que pasa es que nunca lo dejé. Muchos niños a la edad de 6 años, quizás antes, a veces empiezan a escribir, se interesan por ese otro lenguaje de la escritura y abandonan quizás el otro lenguaje que es el dibujo, otra forma de comunicación. En mi caso, creo que no lo dejé y simplemente seguí dibujando de vez en cuando. Creo que cualquier persona, Víctor Hugo, que simplemente haga algo durante mucho tiempo lo va a ir haciendo cada vez mejor. En ese sentido, creo que eso es quizás lo que me pasó, que simplemente, como todos los niños, empecé a dibujar y no dejé de dibujar y gracias a Dios hoy esta es la manera en que nos ganamos la vida. Y te volviste viejo y seguiste dibujando. ¿Cómo fue eso? Me volví viejo, viejo, gracias, qué buena. Me volví viejo y todavía dibujando y pasé por la adolescencia dibujando, pasé por los años de la universidad dibujando porque por dicha tuve la oportunidad de estudiar en Bellas Artes, en la UCR, y ahí dibujar era la tarea. 8 horas a la semana, teníamos clases de dibujo 8 horas a la semana, imagínate. Pero para mí eso era mi charco, más las tareas, fuera de eso. Pasé por el colegio dibujando, en cualquier proyecto que pudiese colaborar, con dibujos, con diseño, en esa época con hacer un dibujo en cartulina. Hacíamos en esa época, por cierto, dibujos para un periódico que teníamos que se repartía en forma de fotocopias y era bonito y por lo menos llevaba algunos dibujos. Era interesante, no solo yo, sino de otros compañeros que también dibujaban muy bonito. Gracias a Dios, espero seguir dibujando hasta que la vida me permita. Eso que decís es impresionante porque yo conozco muchos artistas que le tienen pavor a la evolución y le tienen pavor a la tecnología. Pero en tu caso, eso más bien es como tu día a día, eso es ya natural. ¿Cómo fue esa transición de pasar del papel a la tinta digital? Víctor Hugo, qué buena pregunta. ¿Cómo fue el paso de los medios artesanales en dibujo a los medios digitales? Me encanta porque me hace a mí mismo planteármela, tomar conciencia de un proceso que quizás ocurrió de manera gradual sin que precisamente yo lo haya racionalizado. Uno se va topando con las cosas, pero por ejemplo en algún momento uno descubrió el carboncillo. ¡Qué rico! El carboncillo. Un medio seco,
porque para dibujar tenemos los medios húmedos y los medios secos. Un medio seco como el carboncillo que es súper noble porque te permite hacer líneas suavecitas o líneas súper oscuras, pero a la vez te permite difuminar con el dedo y tener un montón de matices, de grises, o sea, usas las manos literalmente, termina uno hasta con la nariz llena de carboncillo. Así me pasó igual cuando descubrí los medios digitales, Víctor Hugo, un medio más para dibujar. Ahora mira un lapicito electromagnético que sostienes con la mano y en la pantalla vas viendo lo que dibujas sobre una tableta digitalizadora. Que por cierto, la primera vez que vi una fue viendo el video de cómo hicieron la película de Tarzán. Y yo, mira, qué bueno, existe eso para dibujar. Una tableta donde uno dibuja y todo va apareciendo en la pantalla y mira, dibujan árboles, se ve como si fuese una pintura. Y llegó el momento, te cuento Víctor Hugo, que llegó el momento en que estando en una clase en Bellas Artes, sucedió que una persona vino, habló con el profesor y luego el profesor nos dijo, esta persona va a hacerles un anuncio, andan buscando unos estudiantes para participar, ayudando a crear unos escenarios para un anuncio comercial animado. Y obviamente que uno se motiva con eso y participamos y por dicha pude participar en ese proyecto. Cuando llego al estudio de animación me doy cuenta que tienen una tableta de esas de las que yo había visto en el video de Disney, de Tarzán. Y una de esas tabletas la iba a tener que utilizar yo para pintar los personajes y los fondos. Y fascinadísimo, desde esa época que fue como en el 2003 hasta hoy en día, está utilizando los medios digitales, sin dejar de utilizar también los medios artesanales. Entonces, Eden, ¿crees que sí se puede hacer esa combinación de lo tradicional con la tecnología? Es un hecho que se hace esa combinación. Por ejemplo, si vemos cómo están trabajando los artistas en las industrias, por ejemplo, para películas, para videojuegos, en el cine, en las series. Ahora que están de moda las series, contratan muchos artistas que tienen ambas habilidades, o sea, se manejan bien dibujando con herramientas digitales y se manejan bien dibujando con medios tradicionales. De hecho, igual que como pasa, por ejemplo, con la animación, por un lado hubo un boom de la animación en 3D, pero por otro lado ha habido una revalorización de nuevo de la animación en 2D. Entonces hay películas que aunque nos ofrecen imágenes en 3D tratan de que conserven una apariencia del 2D, como por ejemplo esta última película, la del multiverso de Spider-Man, o Los Mitchells contra los robots, una película reciente. Así pasa también con los medios digitales, o sea, hay pinturas hoy en día que vemos, diseños realizados con medios digitales que cualquiera cree que es un medio artesanal. Incluso artistas y personas familiarizadas con estas cosas le preguntas, ¿ese cuadro con qué fue hecho? Y a veces es difícil saberlo. A veces uno mismo se queda, ¿eso fue hecho con medios digitales o fue hecho con medios artesanales? Porque ya hoy los medios digitales emulan acabados de una pintura al óleo, de una acuarela. En ese momento estoy en un proyecto muy bonito haciendo unos fondos para una página de internet donde se requerían unas ilustraciones y las estamos haciendo con medios digitales, pero las ilustraciones dan toda la impresión de haber sido hechas en acuarela. Conviven los dos medios, existen, no se anulan el uno al otro, sino que se complementan, se enriquecen. Hay muchos artistas ahorita que igual hacen un dibujo con témperas, con acuarelas, igual te hacen un dibujo en Photoshop, en otro programa de dibujo digital y utilizando una tableta digitalizadora. Eden, tu trabajo es crear personajes. ¿Cómo surge un personaje? ¿En qué te basas para crearlos? Sí, es un tema que me gusta mucho, el del diseño de personajes, Víctor Hugo. Por dicha he tenido la oportunidad de trabajar en ello un poco o bastante ya desde hace varios años y es muy amplio a la vez, o sea, el diseño de personaje puede ser un personaje de marca, una marca, un emprendimiento, una marca grande o un emprendimiento pequeño, quiere comunicarse con las personas de una manera un poco más emocional. En ese caso puedo utilizar, por ejemplo, un personaje. Ahí quedaría perfecto para una marca tener dentro de su imagen de marca, dentro de su imagen empresarial, tener, aparte del logo, un diseño de personaje. Ese sería un diseño de personaje con fines un poco publicitarios, ¿sí?
Pero hay diseño de personaje en todo. Por ejemplo, el mismo hecho de dibujar a una persona en caricatura, de hacer un retrato de una persona específica. Hay que transformarlo en un personaje, hay que sacar el personaje que tiene o el personaje que uno puede percibir. Sacar el carácter que una cosa puede tener. Por ejemplo, un personaje puede ser un animal. Un personaje de marca puede ser un animal, ¿verdad? Conocemos muchos. Un personaje puede ser un ser humano, puede ser, por ejemplo, un objeto. O sea, ahora vamos a transformar un objeto en un personaje. Le sacamos el ánima que pueda tener. Cualquiera de nosotros puede ser un personaje, o sea, un artista agarra y nos transforma en un personaje ilustrado, por ejemplo. O sea, lo dotamos o extraemos de ese personaje una vitalidad, le damos características vivas, humanas. O sea, tan humanas que viendo nosotros un personaje en una película, en una fábula, nos puede hacer llorar. A mí me vacilan mis amigos y mi esposa porque yo lloré viendo Ratatouille. Ojo, una película de un ratoncito que quiere cocinar y uno llora. ¿Por qué? Porque el personaje está tan lleno de vida que es capaz de tocar emociones. ¿Qué significa que un personaje tenga su ánima? O sea, por ejemplo, dibujos animados. La palabra dibujos animados. Un dibujo que ahora está animado, tiene ánima. ¿Okay? De ahí viene la palabra animación. Todos tenemos, le llamamos ánima a la vitalidad, a la energía que tienen las cosas, que las hace moverse, que las hace ser. Y esto no solo es un tema, sí, de caricaturas o un tema de personajes para películas. Está en los fundamentos de cualquier tradición de estas tierras donde nosotros estamos aquí. Todas las culturas precolombinas giran en torno a estas ideas. En Japón, donde la tradición principal milenaria ha sido lo que se conoce como el shintoísmo. No sé si has escuchado esa palabra, el shintoísmo, la tradición chamánica de Japón, igual que la tradición chamánica precolombina aquí. O sea, son capaces de ver el ánima que tiene un río, el ánima que tiene una piedra, el ánima que tiene una montaña. O sea, una montaña no solamente hay un poco de piedras y de tierra, sino que hay un respeto a la naturaleza. O sea, un ánima tiene el planeta entero. Todas estas culturas arcaicas ancestrales reconocen al planeta como una entidad viva, igual los elementos, igual el agua, por ejemplo, la lluvia. Esa pregunta sobre el diseño de personaje a mí me remonta a todo esto, porque un personaje es cualquier cosa, podría ser cualquier cosa. O sea, en un proyecto creativo un personaje puede ser cualquier cosa. El mal, ideas abstractas, conceptos abstractos, sujetos abstractos, como por ejemplo el mal, el bien. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza el darle un personaje, personificarlo. Y ya inventamos una figura que es, bueno, en la Edad Media hay montones de representaciones de lo que es el diablo. O sea, la figura arquetípica que representa el mal. Y por el contrario, las figuras que representan el bien, que ya todos sabemos, en todas las tradiciones. Personajes es nuestra capacidad de ver vida en todo, en todo. Como te digo, en los objetos, en los animales, y cada uno de nosotros en la vida también es un personaje. Pero a la vez, ser un personaje significa que estamos en un escenario, estamos en un mundo. Si hay un personaje, hay un escenario. Pero detrás del personaje hay un actor. Hay un personaje, personifica, caracteriza a un actor, pero luego se quita el traje del personaje. Así somos todos nosotros. O sea, estamos aquí en la vida, estamos en un escenario, personificamos a tal persona. Yo personifico a Edén, supuestamente. Vos personificás a Víctor Hugo. Pero en el fondo hay un ser que personifica todo eso, que es lo que llamamos como el ánima, o el espíritu, o la energía vital, la que se reviste de la personalidad, de una apariencia física y que ejecuta un papel. No sé si me fui por otro lado, pero todo esto me evoca el concepto de lo que es el personaje. Eden, ¿y hay historias detrás de esos personajes? ¿Cómo te identificas con ellos? Y te pregunto esto porque quizás esos personajes están más cerca de nosotros de lo que creíamos, porque son parte de tu creación, de lo que has hecho para marcas, para empresas, para expresarte también. ¿Qué historias hay detrás de ellos? Claro que hay historias, Víctor Hugo, detrás de los personajes, claro que sí, y he tenido por dicha la oportunidad de trabajar en varios personajes publicitarios que yo creo que muchos de nosotros y de la audiencia los puede conocer. Si vamos al supermercado, por ejemplo, y uno agarra un paquete de Biggie, el chinito que aparece ahí, el personaje,
no lo diseñamos desde cero nosotros, ya existía, pero el look, la apariencia que ahorita tiene y que está en los empaques, fuimos nosotros los que lo diseñamos. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar en una ocasión dibujando los personajes de Gallito, o sea, todos los productos Gallito transformados en un personaje, el Milán, la paleta, la tapita, había una que era como una fresita, todos esos nos tocó trabajar dibujando, diseñando, ahí sí, desde cero los personajes, dándoles el look que después aparecía en toda la campaña que fueron los 100 años de Gallito, una campaña muy, muy, muy interesante, muy bonita, con afiches, con diseño en gran formato, se veían los buses y ahí habían personajes en que tuvimos la oportunidad de trabajar. Por ejemplo, el bizcochito de palmareño, estas rosquillitas que son de maíz, nosotros el look de ese personaje lo diseñamos o tuvimos la oportunidad de colaborar en hacerlo. O sea, ya existía el personaje, le dimos un look y ese es el que se ha mantenido hasta ahora. Creo que ha cambiado, creo que ahora se ve un poquito diferente, pero eso obedece a la misma naturaleza de lo que son los personajes publicitarios. O sea, existen por un tiempo, uno les mete mano, los dibuja, los diseña, pero luego la agencia o la marca busca otra agencia publicitaria, le meten otro diseñador, lo modifica, va cambiando, va evolucionando, pero eso no es negativo, sino que es parte de la vida de un personaje. Cuando es un personaje de marca, se diseña, pero no se sabe en qué va a parar, va evolucionando, como cualquier persona. Eden, esta pandemia definitivamente nos ha cambiado la forma en que vivimos, nos ha cambiado la forma en que trabajamos. También te dedicabas a la parte del dibujo en vivo y esto conllevaba pues que estuvieras cerca de esas personas para hacer ese dibujo, para captar esa esencia, esa ánima de la que conversábamos antes, para poder realizar un dibujo. Y cómo la pandemia ha venido a cambiarte ese panorama ahora. Qué bueno, sí, en ese sentido fue uno de los golpes que nos vino con la pandemia, porque un trabajo muy bonito, muy agradable que nosotros hacemos y que por dicha nos contratan, que siempre nos han estado contratando, es el de hacer arte en vivo, o sea, el de ir a un evento especial, ya sea una fiesta, un matrimonio. Un día de estos estuvimos en la fiesta de un señor que cumplía 65 años, si no me equivoco, este fin de semana pasado. Hemos estado, por ejemplo, en eventos que son empresariales más bien. Y lo que hacemos nosotros, yo digo nosotros porque mi esposa es la que se encarga de coordinar todos estos eventos con los clientes. A mí me toca hacer los dibujos. Lo que yo hago es entonces que la gente posa, o sea, damos un show, una presentación, un performance en vivo que consiste en hacer caricaturas de las personas. A veces la gente posa unos 10 minutos, en unos 10 minutos debería estar dibujado un retrato de una persona, debería estar realizada la caricatura. Si se pueden menos, mejor. Siempre es un reto, o sea, hay que hacer, por un lado, tiene que ser un retrato rápido. O sea, por un lado hay que hacerlo rápido. Por otro lado, debe ser reconocible. Y por otro lado, debe ser, para mi gusto, debe ser estético, debe ser agradable, debe ser un buen dibujo, algo que alguien quiera enmarcar. Ese es el trabajo que nosotros damos, como caricaturizar. La pandemia lo que vino fue a dejarnos sin eventos. En marzo del 2020, de marzo del 2020 para acá, se redujo mucho los eventos, o sea, más bien nosotros el resto del año no tuvimos eventos, no pudimos ser contratados porque también los mismos organizadores de eventos estaban en pausa, estaban detenidos, no se nos permitía reunirnos, ya todos conocemos a raíz de qué, y todos estábamos colaborando, dando de nuestra parte, pero esto inevitablemente hizo que en muchos sectores nos afectara, obviamente, como en el turismo, el sector eventos, la gente que se encarga de event planners, wedding planners, se vieron súper afectados y ellos son parte de los que nos contratan para este tipo de espectáculo. Este año ha estado remontando, o sea, ya últimamente hemos tenido nosotros 3 eventos, por dicha, donde hemos ido a dibujar caricaturas. Me preocupó un poco, me quedé pensando, y todavía me acuerdo cómo hacer caricaturas en vivo. Y sí, por dicha sí me acordaba, pero me sentía un poquillo nervioso cuando me tocó ir al primer evento, un poco. Yo tengo años, más de 20, unos 20 años de estar en este oficio, y de pronto más de un año sin tener evento. Qué increíble. Pero bueno,
aquí estamos sobreviviendo y gracias a Dios ya se ha estado reactivando un poquito, como dicen, la economía. Ya regresamos a los eventos, obviamente con todos los protocolos. En el caso de la caricatura no hay mucho problema porque en todo caso, bueno, vamos siguiendo el protocolo, obviamente con la mascarilla, pero también los modelos, las personas que se dibujan quedan a unos 3 metros de distancia, o sea, proximidad no hay mucha. Yo siempre prefiero que las personas estén de lejos, verlos desde lejos y hacer la caricatura. Luego simplemente metemos el dibujo en una bolsa, en una funda plástica y se le entrega a la persona. Las personas se retratan a veces individuales, a veces en pareja. A veces un grupo entero, una familia entera. Ahí es donde yo sudo y me preocupo. Pero por dicha siempre salen. No sé, es como intentarlo, estar intentándolo y sale la caricatura. Definitivamente nos afectó como a muchos la pandemia, pero definitivamente, Víctor, igual que a muchos y que ha habido mucha gente que es un ejemplo en esto, reinventarse, innovar, reinventarse, girar, aprender a navegar con la marea que venga, con la corriente que venga, ir saliendo adelante. Hay una frase, ¿cómo es que dice? No sé si la has escuchado, si la digo bien. Ningún viento es desfavorable para el buen marinero. En este caso no me considero yo un buen marinero, pero sí sé que hay gente que ha sido un ejemplo en eso y estando inspirados por ello, nosotros hemos hecho de nuestra parte para reinventarnos en este servicio que ofrecemos de caricatura en vivo y que en efecto estuvo afectado por la pandemia. Escuchas Click Podcast y mi invitado es Eden Pernía, artista visual, asesor y consultor para las reconocidas marcas Wacom y Onyx International. Eden, ¿cómo es trabajar con estas dos grandísimas marcas de tabletas gráficas digitales en el mundo? ¿Cómo es esa experiencia? La historia que conté antes de cuando entré a trabajar en un estudio de animación, trabajando para unos anuncios comerciales animados y donde conocí las tabletas digitalizadoras. Una de ellas era de esta marca, Wacom. Es la tableta, se puede decir que la más reconocida a nivel mundial, innovadora en esta tecnología de dibujo digital. Ofrece unos lápices electromagnéticos, de tecnología electromagnética que interactúa con un monitor o con una tableta. Bueno, como ya muchos conocen, va graficando todo lo que uno va haciendo en la pantalla. Se utilizan en las industrias que mencioné antes, de la animación, en la industria del cine, en las películas, ilustradores en todo el mundo. Entonces es muy agradable, en realidad, es estar trabajando con tecnología verdaderamente pensada para el artista. En este caso, o durante mucho tiempo, trabajé con las tabletas. Vas dibujando con el lapicito en una tableta que no tiene imagen, pero todo lo vas viendo en la pantalla. Ahora tengo una de las últimas tabletas de Wacom, o más bien monitor interactivo. Ahí sí yo voy viendo todo lo que voy haciendo porque trabajo directamente sobre la pantalla. El modelo se llama Cintiq. En este caso es una Cintiq de 22 pulgadas. Es súper agradable, está uno trabajando a gusto. Como artista que utilizo medios digitales, es una de las mejores herramientas que se puede tener. Víctor, la otra marca que mencionaste, que es Onyx International, a mí me encantaron. Me encantan los dispositivos que ellos crean. Me imagino que no es una marca muy conocida aquí y realmente ellos es una empresa relativamente nueva. Están creando dispositivos que también no son tan conocidos. Si uno trabaja mucho tiempo en pantallas y le cansa, por ejemplo, la vista, el brillo de los monitores, el brillo de los celulares, el brillo de las tabletas, incluso de las tabletas para leer libros, los lectores electrónicos de libros. Esta marca ofrece todos estos dispositivos, pero cuidando la vista. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan esta tecnología de tinta digital. Le llaman e-ink. Es una forma de imagen creada a partir de una manera física, una manera muy loca, pero lo más parecido, para que se den una idea, es como la tinta como de las calculadoras de antes, donde la tinta realmente se crea ahí mismo en la pantalla y no es que hay una luz, un brillo que te esté irradiando directamente a la vista. Esta marca, entonces, como les digo, tiene teléfonos, tiene smartphones, tiene dispositivos electrónicos para leer libros digitales, que eso es algo que a mí me encanta. O sea, me encanta la lectura y me encanta poder tener todos los libros en un solo dispositivo. Tienen monitores también, o más bien también algunos de estos dispositivos funcionan como monitores.
Hay una de estas tabletas que funcionan como un monitor. Yo la conecto aquí a un HDMI y me puedo poner a trabajar en Word, en Excel, en cualquier programa, porque la tinta se crea ahí mismo en la pantalla y no hay una luz que la esté creando y que me esté afectando a la vista. Con las dos marcas suelo trabajar y con las dos pruebo y disfruto de los dispositivos que crean, cada una en su área, y cada una en su área es súper top, es una marca súper top. Eden, de todos los proyectos con los que has trabajado, ¿cuáles son los que más te han marcado, tanto como persona y como artista? No sé si sonará rara la respuesta, Víctor. Me marca el proyecto en el que estoy en ese momento. Como le decía, de ilustración para un proyecto animado. En ese momento ese proyecto es el que me marca. Ando aprendiendo de arte en esos días. Trato de aplicarlo a ese proyecto y a la vez el proyecto me está enseñando. Cualquier persona me encarga una comisión de retratar a una persona especial. Me manda las fotografías. Para mí ese es el proyecto especial en ese momento. Le pongo igual de amor, le pongo igual de dedicación que si estuviera haciéndolo para un proyecto grande. Pero está bien y me gusta la pregunta de cuál es el proyecto que te marca, porque yo creo que cada uno de los proyectos te va marcando en algo, te va enseñando algo. O yo ando aprendiendo algo en esos días ando aprendiendo sobre color o sobre composición, y ese es el laboratorio donde puedo experimentar, que es el proyecto en el que estoy en ese momento. Te va marcando el proyecto. No puedo decir uno en concreto porque son tantos, son muchos años de trabajo y le damos igual. Es tan importante un proyecto que me encargue cualquier persona, una comisión, un trabajo personal, como a un proyecto grande, a una portada, por ejemplo, para un periódico, para una revista, para un libro. Un diseño de imagen corporativa, un personaje de marca. Cada proyecto lo que sí tiene es que se va a ir con todo nuestro entusiasmo, con toda nuestra buena actitud, y le vamos a poner todo de nuestra parte para que el cliente quede excelente y para que no sea lo que el cliente espera, sino para que sea mucho mejor de lo que el cliente espera, para que remonte todas las expectativas. Así vemos todos los proyectos, Víctor. Yo quiero preguntarte algo, Eden, porque muchas veces el arte no es considerado como tan importante. Se le da énfasis a otras cosas, se mide a través de lo que yo puedo ir acumulando, lo que puedo ir comprando. ¿Cuál es el impacto que tiene el arte en nuestra sociedad? Imagínate, Víctor, qué pregunta más grande y más profunda, porque ¿qué impacto tiene el arte en la sociedad? Tiene tanto impacto, no sé si lo notamos. No sé si notamos todo el impacto que tiene, pero tiene un impacto modelador de la sociedad y modelador de las vidas de todos nosotros. Todos nosotros hemos sido modelados por la cultura, y la cultura ha utilizado las formas artísticas. Hay arte, por ejemplo, en las tradiciones de los pueblos, hay arte en un carnaval, hay arte, por ejemplo, en las leyendas, hay arte en la mitología. O más bien la mitología también puede ser una forma de arte, una forma de narrativa. Hay arte en todo, en la literatura, la música, y todo ello nos modela emocionalmente. El arte, lo curioso que tiene, Víctor, a como yo lo veo, es que es un proceso distinto. O sea, estamos acostumbrados a comunicarnos y a transmitirnos ideas, y hablamos y nos decimos las cosas y nos transmitimos las ideas de una manera muchas veces muy racional. Y no es que el arte sea irracional, pero lo bueno es que el arte tiene capacidad de transmitir grandes ideas profundas, a través de un lenguaje muy emocional, de tal manera que a veces no hay que racionalizarlo tanto, sino que pasa directamente a la emoción y a la comprensión y a la conciencia, y de una vez se traduce en acción. Eso se puede utilizar como una herramienta edificante, o se puede utilizar, digamos, como una herramienta programadora de cosas que no son de valores, precisamente. Tanto nos influencia a nosotros exponernos a buenas impresiones artísticas, como nos influencia exponernos a la creación cultural de imágenes, de música, que no es edificante. Como decíamos antes, no nos lleva a buen puerto. Es una herramienta de comunicación. En sí, el arte puede ser visto como un lenguaje de interacción y de comunicación, aunque no es solamente un lenguaje. Es más que eso. Obviamente es también una expresión de la conciencia. El ser humano tiene una conciencia, y la conciencia se expresa a través de muchas maneras, y una de esas maneras es el arte. Es una forma también de experimentar el mundo que nos rodea. Por decirlo en filosofía, una forma de epistemología, o una forma de ontología, una forma en que nos autoconocemos. El ser humano crea arte, pero cuando crea arte, que son objetos, o que pueden ser música, o que puede ser una expresión teatral,
Cuando crea arte, el arte también lo crea el ser humano. Es una interacción. El ser humano produce y aquello que produce te crea por dentro. Funciona también como un espejo. Nosotros, imaginémonos que estamos solos en el mundo y que no hay ningún espejo y que no hay nada en que podamos reflejarnos y no sabemos cómo somos. O sea, nos tocamos la cara, ya nos da una idea. ¿Cómo seremos? Necesitamos un espejo. Uno ve un espejo. Ah, mira, ya sé cuál es mi imagen. Entonces, la humanidad obviamente está en un proceso en que se está conociendo a sí misma, en la experiencia de la vida. Crea arte y en ese arte se autoconoce. El arte puede ser un reflejo de la humanidad, pero también de una época en específica o de un individuo en específico. La expresión de un individuo o para un artista, pregúntenle a cualquier artista, puede ser la expresión de una época de su vida. Hay una época en la que se expresa de una manera, otra época pasan circunstancias en la vida, uno cambia. La vida te da experiencias y entonces el arte es diferente y uno ve el arte que crea en esa época y mira, soy diferente ahora, tal vez no mejor, tal vez no peor, solo diferente. Es interesantísimo este proceso, ¿verdad? Que llamamos arte y cómo nos influencia. Eden, y justamente por ahí va una pregunta muy especial. ¿Cómo podemos fomentar más el espíritu del arte en nuestras vidas, en estos momentos tan complejos que estamos atravesando? Sí, Víctor, en efecto, son tiempos complejos, ¿verdad? Estamos viviendo momentos muy complejos. Se nos dificulta el exponernos al arte. Se nos dificulta, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, aquí en la Universidad de Costa Rica hay una modalidad de cursos que se llama de extensión docente, donde tengo la oportunidad de dar clases de retrato, de dibujo humorístico, de caricatura, de historieta, y esos cursos desde que inició la pandemia no se están dando. Entonces yo sé que se han reducido mucho las posibilidades de exponernos, de participar del arte. Podríamos cada uno de nosotros, por ejemplo, 2 factores. 1, participar como consumidores del arte. Y 2, participar como creadores. Como creadores, por ejemplo, posiblemente no todos vayamos a ser genios del arte y trascender ahí y quedar en los libros de historia del arte. Pero podríamos, ¿qué nos impide a nosotros, por ejemplo, participar de un buen rato de pintar, de dibujar, de colorear, de hacer letras, escribir? Tal vez lo nuestro no es el comunicarnos gráficamente con imágenes como un dibujante, pero podríamos, por ejemplo, escribir, hacer música. Yo quisiera tal vez no limitar aquí la palabra arte a solamente estas expresiones y poder decir que a otras actividades que las hagamos con actitud de arte también. O sea, con actitud de arte quiero decir esas cosas que hacemos no solamente porque es un deber y no solamente porque tiene un fin material, sino porque las hacemos con gusto, con placer, por amor, por hobby, como niños. Los hacemos porque nos gusta. Entonces, exponernos mucho a eso, crear mucho en esto. Y apoyar mucho, por ejemplo, si sabemos que hay gente que la está pulseando en el arte. O sea, si vemos a un músico, si vemos a un dibujante, si vemos a un caricaturista, si vemos a una persona que hace poesía y tiene su libro, ¿por qué no apoyar? Colaborando como mecenas, ¿por qué no comprarles el arte o ayudarlos o patrocinarlos? Creo que esa sería un poco la manera de exponernos al arte en este tiempo. Todos nosotros en la historia del arte conocemos grandes artistas, pero hay que saber que detrás de esos artistas hay mecenas o hay personas que encargaron comisiones, que encargaron obras, retratos, murales, etcétera, pinturas, y que gracias a ellos los artistas pudieron dejar a la humanidad esas obras, esas creaciones. Asimismo, y a otro nivel quizás, no comparándonos con esos artistas, pero asimismo vemos muchas personas que nos ganamos la vida a través del arte y otros que están intentándolo y otros que están aprendiendo a hacerlo. Son acciones pequeñas pero que pueden significar mucho. Por ejemplo, si uno puede ayudar a estos artistas, a estas personas, a estos estudiantes del arte y comprarles sus creaciones. ¿Por qué no podríamos embellecer nuestro hogar, nuestra oficina con hermosas pinturas y tal vez comprándolas a un precio no tan elevado y de gente súper talentosa en el dibujo, en la pintura, en escultura, en artesanía? Y podríamos nosotros colaborar con ellos, ayudándoles a ganarse la vida. O sea, hacemos mucho si nosotros ayudamos a los artistas a ganarse la vida. Eden, estamos llegando al final de este episodio y no quiero irme sin antes hacerte una pregunta que acostumbro a hacerle a mis invitados. ¿Qué es el éxito? ¡Wow! Ok, el éxito. Me gustaría, Víctor, no sé si sonará muy utópico, me gustaría pensar, sentir y vivir
sintiendo que el éxito se encuentra en el presente, sin que eso signifique que uno no va a buscar superarse hacia un futuro mejor, pero quisiera sacar al éxito solamente del futuro, que el éxito deje de estar en un futuro cuando ya logre tal cosa, cuando ya logre tal título, cuando ya logre tal objetivo. Algunos de esos objetivos son materiales y no tienen por qué ser negativos, positivos, que todos nos busquemos vivir de la mejor manera, y otros objetivos son de crecimiento personal también súper positivos. Y cuando lleguen, cuando los logremos y que todos los días luchemos por ello, va a ser excelente. Eso va a ser el éxito. Me gustaría pensar y vivir en consecuencia de que cada paso que uno da hacia esos ideales también son un éxito. Estar caminando ya es un éxito. Si todavía no hemos llegado a la meta, ahí vamos. Me imagino que es como una montaña, por ejemplo, que ya yo sé que aquel es el objetivo y ya yo sé que aquel es el éxito cuando llegue a esa cima. Pero de momento concentrémonos en cada paso. Me gustaría pensar que el instante presente ya ofrece un éxito que no hay que encontrarlo en un futuro remoto ni en un futuro lejano, y que no depende de adquirir cosas, sino es un éxito que ya existe y que hay que aprender a percibirlo. Tal vez muchos de nosotros, la vida que tenemos ya es muy dichosa, tal vez la vida cotidiana ya es muy dichosa, pero resulta que uno no ha tomado 100% conciencia de eso. Muchas veces por estar detrás de éxitos que están en un futuro que nos eclipsan a ver lo presente. No es que no tengamos metas a futuro, por el contrario, que las tengamos, que las establezcamos como una montaña, como una cima hacia la que vamos, pero que aprendamos también a darnos cuenta que ya hay un éxito en poder levantarse cada día, en poder comer, tener un trabajito, en los seres queridos. No sé, como me decías que fuiste a pasear esta mañana con la perrita, eso es un éxito, o sea, eso es un éxito y es un lujo cotidiano que a veces se nos olvida que ya ese es el éxito. O sea, uno se acuesta en la noche y hoy todo lo que hizo, o sea, comimos, tuvimos trabajo, compartimos, tuvimos un rato para nosotros que disfrutamos de crecimiento, participamos de un podcast muy tuanis aquí. Hoy fue un éxito, pero definitivamente también nos quedan ideales por concretizar. ¿Dónde encontramos a Edén Pernía? ¿Cuáles son tus redes, Edén? ¿Cómo te contactamos si quisiéramos contratar alguno de tus trabajos o si quisiéramos ver tus proyectos? Bueno, incluso puedo dejar mi número de teléfono aquí, por si alguien tiene interés en contactarnos, lo puede hacer al número o por WhatsApp al 8876-0750. También nos puede contactar o nos puede buscar en Instagram o en Facebook con el nombre, este nombre tan extraño que es Caricaturizarte. Es como unir dos palabras, caricatura y arte. En Facebook nos pueden buscar como Caricaturizarte, en Instagram también como Caricaturizarte. Podría dar un correo electrónico si gustan, por si alguien está interesado. Sería edn.pernia@gmail.com. Y encantado, si alguien tiene el gusto de saludar, aquí estamos, a la orden. Edén, hemos pasado un episodio genial, lo he disfrutado un montón. Estoy súper agradecido en que nos acompañaras en este episodio de Click Podcast. Víctor Hugo, muchísimas gracias. Tengo que agradecerle profundamente por tenerme aquí en su programa. La verdad que encantado. Muchas gracias por el espacio, para poder compartir un poco. Quisiera hacer llegar en la medida de lo posible un saludo fraternal, cordial a todos, a toda la audiencia, y un abrazo, y que en medio de estos tiempos que vivimos todos, saquemos de nosotros la parte más creativa. Saquemos la parte más creativa y saquemos o permitámonos inspirarnos, como la frase que dijiste al principio de Salvador Dalí. Aprendamos a vivir una vida inspirada. Les invito a participar del arte en la medida que podamos. Si este episodio te ha gustado, compártelo, suscríbete y síguenos en nuestras plataformas de Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Nos escuchamos acá en Click Podcast. Hasta la próxima. Escuchaste Click Podcasts. Si querés compartir tus ideas, opiniones o comentarios, escríbenos a clickpodcasts@laboratoriodeideas.click. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Click Podcasts.